central, este personaje dramático, digámoslo así, este cuadro, ¿no? De Fresco de Goya. Y aquí se aplica pues la luz contrastada, ¿no? Con fines dramáticos, en este caso. Tenemos la luz cenital. La luz cenital, diríamos, sería un subtipo de luz más diáfana, homogénea. Pero en este caso llamamos luz cenital porque como se está representando un espacio abierto, donde están las espigadoras, ¿verdad? Están trabajando en el campo, es un lugar abierto, y se da a entender que la luz o la fuente de luz es directamente el sol, ¿verdad? Y está cayéndoles desde arriba, ¿no? Por eso se llama luz cenital, del cenit, es la parte más alta del cielo, ¿no? El punto más alto del cielo es el cenit, por eso se llama luz cenital. Otro elemento de la pintura es la composición. La composición establece el orden de todos los elementos del lenguaje pictórico. Es decir, si ustedes ven un cuadro, pensemos en este, volvamos a este de Millet, encontramos varios elementos, encontramos principalmente los personajes femeninos, que son estos tres personajes femeninos, y otros elementos de la naturaleza, las nubes, el cielo, las plantas, la vegetación, ¿verdad? Que está al fondo. Entonces son elementos que conforman el cuadro. Entonces, muchachos, la composición es la que se encarga de establecer estos elementos, eh, darles un orden en el cuadro, ¿no? Para sentirlo como una unidad. ¿No? Dice aquí abajo que la composición consiste en la articulación de todos los elementos de la expresión plástica, en este caso de la pintura, y en la sensación que ello en conjunto nos produce. ¿Sí? Entonces vuelvo al cuadro, tenemos elementos, varios elementos, entonces la composición es cómo están ordenados, de qué manera están ordenados, que provocan en nosotros una sensación de unidad, ¿verdad? Que estamos hablando de un solo cuadro, una unidad, ¿no? Entonces, en cuanto a composición, encontramos que hay composición cerrada. Esto significa que los elementos del cuadro están puestos, están ordenados de tal manera que naturalmente nuestra vista, ¿verdad? Se centra hacia o se cierra hacia un cierto punto. No precisamente, yo pensaría que no precisamente se tiene que cerrar hacia el centro del cuadro, sino que se cierra hacia un cierto punto del cuadro, ¿no? En este caso del expolio del pintor El Greco, sí encontramos que nuestra vista se centra o se cierra hacia el centro, ¿no? Donde encontramos aquí a Jesucristo, ¿verdad? Que está vestido de rojo. Entonces, bueno, los elementos de este cuadro están ordenados de manera tal que naturalmente nuestra vista se centra hacia Jesucristo. Podemos decir que en gran medida se debe al color, ¿verdad? Que es el que más llama la atención, el que más resalta. En gran medida es porque se encuentra en el centro del cuadro y alrededor de él están los demás personajes. Pero, bueno, finalmente se logra esto, ¿no? Esta composición cerrada. Tenemos la composición abierta. Composición abierta, nuestra vista se dirige hacia los extremos del cuadro, es decir, hacia varios puntos del cuadro. No ya hacia un punto en específico, sino hacia varios puntos. En este caso, muchachos, podemos ver por la distribución o el orden de los elementos que conforman el cuadro, vemos que los elementos más importantes son los personajes femeninos, son cuatro, ¿verdad? Son cuatro, pero si ustedes se fijan, aquí vemos como una línea imaginaria que dividiría al cuadro en dos cuadrantes o en dos partes, ¿no? En la parte izquierda, donde encontramos solo a este personaje femenino recostado, y en el cuadrante, digamos, derecho o la parte derecha del cuadro, donde encontramos a estos tres personajes femeninos, ¿verdad? De manera tal, jóvenes, que nuestra vista naturalmente se puede ir ora hacia esta parte del cuadro donde están estos personajes femeninos, ora hacia esta otra parte, ¿no? Hacia este otro cuadrante, ¿verdad? De la pintura. Entonces volteamos naturalmente hacia un lado o volteamos naturalmente hacia el otro lado, ¿cierto? Esto se le conoce como composición abierta, es decir, nuestra vista se abre hacia los extremos. En esta ocasión en este caso tenemos composición piramidal, que podríamos decir que es una composición que surge o derivada de otra, ¿no? En este caso de la composición cerrada. Eh, Sería como, digamos, una subclasificación de la composición cerrada. Digo que este cuadro, La Virgen del Jilguero de Rafael,
es un cuadro con composición cerrada porque los elementos están ordenados de tal manera que nuestra vista naturalmente se va hacia el centro, se va hacia los personajes, hacia esos tres personajes, hacia la Virgen y hacia estos dos personajes infantiles, ¿no? Estos dos niños. Entonces, por eso es cerrada. Sin embargo, como es posible trazar estas dos líneas verticales, esta horizontal, que forman un triángulo o una pirámide, es que se le conoce como una composición cerrada piramidal. ¿Ok? Hay más composiciones, pero pues no los vamos a ver todas, solamente estas. Siguiente elemento, apúntele por favor, tómalo en cuenta. Siguiente elemento importante de la pintura es el ritmo o la proporción. ¿Ok? Para lograr un ritmo o una proporción en la pintura se emplean trazos reguladores. ¿Qué son los trazos reguladores, muchachos? Son estructuras que se hacen principalmente con figuras geométricas con el fin de organizar las figuras que van a componer el cuadro en un espacio de composición. Es decir, tiene que ver mucho con el elemento anterior, ¿no? De la composición, es decir, para que se sientan como una unidad. ¿Ok? Entonces tenemos por un lado, pues como les decía, los trazos reguladores. Aquí tengo en esta pantalla, tengo un ejemplo de lo que es un trazo regulador. Este cuadro del pintor alemán Felix Nussbaum. Si ustedes se fijan, aquí podemos nosotros trazar un óvalo. Aquí el pintor trazó círculos u óvalos, ¿verdad? Son los elementos, los trazos reguladores. Para dibujar la botella trazó rectángulo, rectángulo, para este reloj un rectángulo pareciera un cuadro, ¿verdad? Aquí otro óvalo, en la base de la mesa sería un cuadro también. ¿Se fijan? Entonces se van realizando esos trazos reguladores y luego ya sobre ellos se pintan las figuras, ¿no? Las imágenes de este bodegón, ¿no? De este bodegón. Entonces esos son los trazos reguladores que dan un ritmo o una proporción al cuadro. Otro elemento importantísimo que da proporción o ritmo al cuadro es el número áureo o la proporción áurea. Eso tiene que ver un poquito más con las matemáticas, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que este número o esta proporción áurea, si les interesa buscarlo en internet, es muy interesante este tema del número proporción áurea. Lo vemos que aplica perfectamente bien a la pintura, al arte, pero también a la naturaleza. Hay flores, las flores presentan esta proporción áurea, incluso la anatomía humana, nuestro cuerpo humano, nuestra oreja, por ejemplo, presenta la proporción áurea también. Yo los invito a que con más calma, con más tiempo, ustedes busquen, investiguen en internet lo que es el número áureo o proporción áurea. ¿Sí? Otro elemento importante es la agrupación. Está muy relacionado con la composición, ¿verdad? La agrupación pues tiene que ver con, nuevamente, cómo los elementos que conforman el cuadro, la pintura, se van acomodando de manera tal que nosotros, los que apreciamos la pintura, sintamos que hay una unidad, ¿verdad? La finalidad de la agrupación es que el conjunto de los elementos constituya una sola figura y no elementos aislados, ¿verdad? Dentro del lienzo, por ejemplo, o en el muro si es un fresco, ¿verdad? Dentro de la agrupación, pues un concepto importantísimo es la tensión espacial, que consiste en organizar los elementos de este cuadro, por ejemplo, de tal modo que exista atracción entre las partes, como decía arriba, que no se sientan los elementos aislados. Entonces, se requiere que los cuadros tengan esa tensión espacial para dar la sensación de unidad, ¿verdad? De unidad en la pintura. Aquí, por ejemplo, en este cuadro de Sandro Botticelli, Nacimiento de Venus, encontramos algunos elementos importantes, principalmente estos cuatro personajes. Y si ustedes se fijan, están, aunque ellos dos, bueno, estos dos personajes están pegados, están juntos, ¿verdad? Pero están separados de este personaje central y de este otro personaje que está a nuestra izquierda. Sin embargo, la distancia entre estos personajes no es tal que los sintamos aislados, sino que aquí es donde encontramos esta tensión espacial, ¿no? Esta organización de los elementos que provoca esta atracción, ¿no? de sus partes. Y un último elemento sería la profundidad. Les comentaba, ¿no? Al principio de la presentación hablamos de que antes del Renacimiento las pinturas eran bidimensionales, solamente tenían ancho por alto o largo por alto, pero a partir del Renacimiento en adelante también se trabaja ya la profundidad. Entonces ya hay tres dimensiones, ancho, o largo, alto y profundo. Entonces es el elemento que estamos hablando a continuación, la profundidad. La profundidad, muchachos, se va a lograr de distintas maneras. En primer lugar, se puede lograr agrupando los objetos, es decir, superponiéndolos,
¿verdad? Superponiéndolos. Por ejemplo, este cuadro de la dádiva del pintor Ángel Zárraga, donde encontramos que este personaje se superpone